Vamos a dar paso a continuación al primer panel de esta conferencia. Se trata de un panel en el que, bajo el título El comercio internacional en el contexto geopolítico actual, vamos a analizar el espacio geopolítico y económico al que asistimos actualmente a nivel global, con el objetivo de dilucidar el amplio abanico de oportunidades que este contexto ofrece a las potenciales relaciones comerciales entre América, Europa y África. Para ello vamos a contar con tres expertos internacionales que nos van a aportar su punto de vista en las siguientes materias y a los que vamos a ir nombrando. Geopolítica mundial, a través del experto analista de políticas latinoamericanas, comentarista de medios internacionales, Juan Carlos Hidalgo. De comercio global será expuesta por el prestigioso consultor Martín Gustavo Ibarra, que a su vez es presidente honorífico de ASFA y vicepresidente de la World Free Zone Organization. Y también vamos a hablar de políticas europeas con Latinoamérica y África a cargo de la delegada territorial del Instituto Español de Comercio Exterior en Santa Cruz de Tenerife, Pilar Merino Troncoso. Nos va a mostrar las políticas adoptadas por la Unión Europea para mejorar y fortalecer sus relaciones con Latinoamérica y con África. Los llamamos a los tres, por favor, al estrado para comenzar con este panel. Vamos a dar unos minutos hasta que los invitados se sienten en sus respectivos asientos para comenzar con el panel y con las charlas y conferencias magistrales de cada uno de ellos. Y ahora sí, le vamos a dar la palabra a Juan Carlos Hidalgo, que va a tener en primer lugar vamos a darle la palabra, discúlpeme, a Martín Gustavo Ibarra para hacer su conferencia magistral. Ahora sí. ¿La puede ver ahí o directamente en pantalla? Perfecto. Muy bien. Gracias. Bueno, muy buenos días. Otra vez los acompaño, esta vez con la presentación que me han pedido el favor de hacer, en donde básicamente vamos a analizar cómo pudieran desarrollarse las alianzas entre África y América Latina a través de las zonas francas y las zonas económicas especiales. En primer lugar, nuevamente, gracias a Tenerife por reunirnos a África y América a pensar en el futuro. Hace mucho tiempo que no se hacía. Definitivamente, el Atlántico unirá lo mejor de los dos mundos. En primer lugar, vale la pena repasar qué son estos dos continentes. En el caso de América Latina, estamos hablando de una población de 640 millones de habitantes frente a 1.200 millones en África. Somos la mitad de África. En materia de PIB, pues tenemos América Latina un Producto Interno Bruto superior al de África, 6 trillones de dólares contra 2.2 trillones de dólares. Y aquí pues vamos a ver cómo hay cerca de 500 zonas francas entre el lado occidental de África y América Latina. Este cuadro nos indica las zonas francas que tenemos en estos países del occidente africano. Países como Angola, Camerún, Congo, República Democrática y República del Congo, Costa de Marfil, Etiopía, Gabón, Ghana, Guinea Ecuatorial, Marruecos, Mauritania, Namibia, Nigeria, Senegal, Sudáfrica y Túnez. Estas 80 zonas francas sin duda van a ser motor de esa conectividad entre los dos continentes y otras que se están creando. Ayer en el cóctel, varios de los países que por primera vez asisten acá estaban manifestando su intención de analizar, porque no tienen, esta figura de las zonas francas como laboratorios de negocios y de internacionalización. Y en América Latina, pues aquí tenemos
más de 400 zonas francas representadas en ASFA, y como decía Juan Pablo en sus palabras de introducción, varios países están modernizando y adoptando sus legislaciones. México y Perú por primera vez las están adoptando, y otros países como Argentina, Brasil y Chile, y Paraguay y Guatemala están modificando, están modernizando su legislación de zonas francas y zonas económicas especiales. Aquí también podemos observar la población. En África tenemos 1.200 millones de habitantes con unas exportaciones per cápita realmente bajitas. Ustedes saben que el per cápita exportador, que es el que mide la habilidad de los habitantes del mundo para capitalizar las oportunidades internacionales, está en $2.200. Si dividimos el comercio mundial, que vale 16 trillones de dólares entre los 7.000 millones de habitantes, nos da más o menos $2.200 por habitante promedio. Vemos que África pues, está bastante por debajo de esta cifra internacional, apenas tiene un poquito menos de $300 por habitante de exportaciones, es decir, que podría crecer 7 u 8 veces para apenas llegar al per cápita mundial de exportaciones. En América Latina el per cápita está todavía por debajo del mundial, aunque está muy por encima del per cápita de África. Estamos en cerca de $1.500 per cápita, pero este per cápita es un per cápita que no es igual en todos los países de América Latina. Tenemos países como Haití, que está en $100 per cápita, pero tenemos también países como Chile, México o Uruguay y Costa Rica, que están por encima de los $2.000 per cápita. Precisamente uno de los objetivos que tienen estas 400 zonas francas de América Latina es ayudar de una manera muy efectiva al crecimiento exponencial de estas cifras de exportaciones de valor agregado, de exportaciones de nuevas tecnologías, de exportaciones de generación de mano de obra en la próxima década. Aquí tenemos algunos otros datos de África y América Latina, pero el reto es de la mano aumentar nuestra participación en el comercio internacional. Quizás África y América Latina son las dos regiones del mundo que más potencial tienen para crecer en la próxima década en materia de comercio internacional, entre otras porque tienen muchos recursos que todavía no están siendo utilizados en materia agrícola, en materia energética y en materia de conectividad. Son secretos bien guardados. Vamos a hablar un poco de la Alianza del Atlántico, por eso yo le decía a Gustavo que yo no sé si es del Atlántico a medias o del Atlántico completo, porque yo creo que esto va a ser un momento tan importante que no solamente va a cubrir la mitad del Atlántico, sino va a ir un poco más allá. El objetivo de esta alianza es identificar sinergias, diseñar estrategias comunes, iniciar verdaderas relaciones. Sin conocimiento y sin confianza no hay comercio, y yo celebro mucho esta iniciativa de Gustavo de haber propiciado este encuentro, y obviamente estrategias para desarrollo conjunto del comercio exterior de ambos lados del Océano Atlántico, obviamente utilizando 500 zonas francas que ya están ahí como pivotes para este desarrollo. Dentro de las sinergias de zonas francas, pues obviamente tenemos que hablar de la integración de África con América Latina como eje a través de zonas francas y zonas económicas especiales, identificar las mejores prácticas de inversión y compartir experiencias al respecto. Yo creo que en ambas partes del océano hay excelentes experiencias de las mejores prácticas para sembrar clústeres, atraer empresas anclas, atraer nuevos negocios y facilitar sobre todo la incorporación de actividad internacional. Por eso la medición del Doing Business se puede hacer de una manera mucho más inteligente y mucho más práctica a través de las ventanillas únicas que se presentan en las zonas francas y en las zonas económicas especiales. Y por qué no pensar en acuerdos de alcance parcial entre gobiernos de África y gobiernos de América Latina que permitan ir reduciendo aranceles
de los productos que de todas maneras entre ellos comercian y que vamos a ver ahora no lo estamos haciendo entre estas dos regiones del mundo. Yo quisiera traer aquí la colación de un experimento que hay en América Latina que se llama la Alianza del Pacífico. 4 países, México, Colombia, Perú y Chile, se han unido para compartir sus mejores prácticas de atracción de inversión. Y se está utilizando esta excusa para revisar sus legislaciones internas, su legislación laboral, su legislación de comercio internacional, su protección de la inversión, su contrato de estabilidad jurídica, para convertirse en una de las regiones del mundo que sea atractiva a las inversiones extranjeras. Yo creo que de pronto pudiéramos pensar también en promover no solamente la Alianza del Pacífico, sino también la Alianza del Atlántico. Y a partir de esta Alianza del Atlántico se podrían diseñar muchas y nuevas oportunidades de negocios hasta ahora no visualizadas. Elementos comunes entre África y América Latina. Primero, somos los 2 continentes que menos participamos del comercio mundial. Apenas participamos del 7.7% de las exportaciones del mundo, teniendo en conjunto casi 2.000 millones de personas, es decir, con cerca del 30% de la población mundial, apenas tenemos el 8% del comercio internacional. Hay un gap que sin duda de la mano vamos a poder reducir más fácilmente que si vamos individualmente. En segundo lugar, su importantísima capacidad de crecimiento. Esto lo vemos como hay otras economías, entre ellas la China, que están mirando en África y en América Latina un gran potencial de crecimiento en materia agrícola, en materia mineroenergética, en materia de manufacturas. Recibimos la gran noticia de cómo China está abriendo una zona económica especial, por ejemplo, en Marruecos, para tomarla como un punto de producción de manufactura para los mercados internacionales. En pocas semanas vamos a tener la cumbre China-América Latina en Montevideo, donde realmente se van a visualizar esas oportunidades de relación entre China y América Latina. Ambos continentes tienen la mayor reserva de tierra agrícola tropical del mundo. Y esto en un mundo que crece y que la comida se vuelve escaso es un tesoro. Y obviamente el gran potencial minero energético que tienen ambas regiones. ¿Será que de la mano podemos pasar del 14 al 18% del comercio mundial en la próxima década? Y obviamente pues hay herramientas, zonas francas y zonas económicas especiales. Recordemos cómo la China utilizó las zonas económicas especiales como su arma secreta para pasar de ser el país más cerrado del mundo en la década de los 80 a ser el campeón de la, campeón de la globalización hoy en día. Hoy en día China de lejos es el primer exportador del mundo. Yo fui testigo de excepción de ese cambio cuando en la primera zona en Shenzhen en 1983 Deng Xiaoping creó la primera zona económica especial de China, inspirado en la zona franca de Shannon, donde recientemente había visitado. Alianzas estratégicas, ventanillas únicas de comercio exterior y estructuras fiscales competitivas. Tienen la mayoría de los países de África y de América Latina estructuras fiscales que le permitan, o mecanismos fáciles que le permitan atraer inversiones internacionales. Y en últimas, esto se resume en una sola palabra: competitividad, que viene de competir con los demás y ser mejores que los demás. No es que el mundo tenga sarampión, este es el mapa de las zonas francas alrededor del mundo. Y esta es una figura que se ha vuelto muy popular en los 20 últimos años. Cuando se creó el GATT en 1947, había 50 zonas francas en el mundo. Cuando se creó la OMC hace 20 años ya habían 500. Pero ese gran salto de 500 a 3.500 se ha dado exactamente a partir de la OMC. Esta mañana conversaba con el representante del País Vasco, como el País Vasco también está pensando en crear una nueva zona franca, de pronto la octava de España. Pues bien, ¿y por qué se han creado tantas zonas francas? Por las cadenas globales de valor. En la medida en que la OMC creó la figura de Made in the World, de hecho en el mundo,
Se requieren espacios neutros de trámites e impuestos que le permita a una materia prima saltar de un país al otro sin tocarlo ni mancharlo, sin quitarle por restricciones o impuestos, quitarle velocidad a esas cadenas internacionales de valor. Y ahí es donde las zonas francas ocupan un papel protagónico en ser los escenarios de las cadenas regionales y globales de valor, permitiendo que salten como una bola de ping-pong de un país al otro sin tocarlo ni mancharlo, la materia prima, producto semi-intermedio, a producto terminado a centros logísticos internacionales. Bueno, encontramos en América Latina diferentes modelos de zonas francas, encontramos zonas francas de servicios, como las que hay en Costa Rica o en Bogotá, zona franca de los diamantes en Panamá. Aquí tenemos el mapa de las zonas francas en América Latina y su distribución regional, y cerca de 1 millón de empleos que en este momento tenemos en América Latina, que probablemente la meta de Alfa es generar por lo menos 3 o 4 millones de nuevos empleos de valor agregado en la próxima década, para llegar a unos 5 millones de empleos inteligentes, tecnológicos, los mejores empleos de América Latina. En África, pues hay diferentes tipos también de zonas francas. Aquí tenemos el ejemplo de la zona de Lekki en Nigeria, Tánger Med en Marruecos, que realmente es un referente en África y en el mundo de cómo un país cambió la inclinación del país alrededor de las zonas francas. Marruecos era un país que giraba hacia el sur. La capital y el movimiento económico estaban en la parte sur, la parte norte quizás era la parte menos desarrollada del país, y gracias a la visión del rey Mohamed VI y a la creación de estos instrumentos, pues creó varias zonas económicas, varias zonas francas en el norte de Marruecos para industria automotriz, para industria aeronáutica. Se cerraron una planta de Renault en Francia y la abrieron en Tánger. Más de 500.000 vehículos producidos al año con un parque de autopartes al lado. Tengo la noticia que mis amigos dominicanos van a observar el milagro de Marruecos próximamente, y realmente es un referente de cómo estas zonas convirtieron la parte quizás menos desarrollada de Marruecos en la parte más desarrollada del país. Y este es uno de los principales puertos del Mediterráneo, donde mezclan industria, logística y servicio, pero sobre todo nuevas anclas. Y precisamente Marruecos está dándole un gran soporte a la Organización Mundial de Zonas Francas en fortalecer la Asociación Africana de Zonas Francas. ASFA le va a prestar una ayuda también. Camila Moreno, la directora de ASFA, va a ir próximamente a Tánger a transmitir la tecnología que ha tenido en el desarrollo de ASFA en el fortalecimiento de la Asociación Africana de Zonas Francas. Aquí tenemos otras zonas en Sudáfrica, que tiene cerca de 20 zonas francas. En Nigeria, zona para gas y petróleo. Bueno, en fin, encontramos varios ejemplos de zonas francas en el continente africano. Ahora ya vamos a hablar de oportunidades. ¿Qué oportunidades visualizamos en dos puntos del corredor del Atlántico Medio de Gustavo? Pues aquí vemos cómo en el pasado África y América Latina estaban unidas como 2 siameses. El mar y el tiempo los fue separando poco a poco. Aquí hemos traído algunos ejemplos de cómo pudiéramos desarrollar clústeres conjuntos entre África y América Latina. Este es un ejemplo de los clústeres de pieles y cuero. Hoy América Latina exporta cueros en un mercado de 26.000 millones de dólares. América Latina exporta 4.000. África puede manufacturarlos y exportarlos no solamente a mercados regionales, sino también a Europa y a Corea. Las cifras de comercio internacional nos muestran que desde aquí pudiera haber una gran complementación en el desarrollo de este clúster conjunto. En el caso de los plásticos, América Latina exporta polietileno, PVC y polipropileno. África puede extruirlo, manufacturarlo y distribuirlo no solamente al mercado africano,
sino también a otros mercados como el de la Unión Europea y el de Suiza, donde algunos países africanos tienen ventajas por acuerdos de libre comercio o regímenes unilaterales de desgravación arancelaria. El caso de los muebles, este sería un clúster inverso. África exportaría la materia prima, América Latina en sus zonas francas produce los muebles y los importa a Estados Unidos, la Unión Europea o Canadá. Recordemos, por ejemplo, cómo en Estados Unidos hay 2 millones de matrimonios al año, y eso supone 2 millones de camas, 4 millones de mesas de noche, 8 millones de sillas, y uno que otro divorcio, lo cual a veces también supone reestructuración mobiliaria. En el clúster de cobre y aluminio, aquí también África exportaría a América la materia prima de cobre y aluminio. América fabrica estas manufacturas y las exporta no solamente a América Latina, sino también a Estados Unidos, Unión Europea y Canadá, donde varios países de América Latina tienen acuerdos de libre comercio. Y fíjense, por ejemplo, aquí se ha creado una nueva ruta. En el comercio mundial hemos encontrado a través de la historia la ruta de la seda, la ruta de las especies, la ruta del ámbar, la ruta del gas. Esta ruta del gas se acaba de crear con la ampliación del canal de Panamá. De Cabo Verde salen grandes tanqueros que antes no pasaban por el canal de Panamá, ahora pasan por el canal de Panamá y llegan al lado occidental de México, donde se están creando las nuevas zonas económicas especiales para darle energía a estas nuevas zonas económicas especiales. Se ha creado, aquí ve Gustavo uno de sus primeros ejemplos del Atlántico Medio, la ruta del gas. Conclusiones. Las zonas francas de América Latina y de África, a través de España, pueden duplicar el comercio de estas dos regiones, pero para esto será necesario identificar clústeres, complementos y sinergias. Es definitivo reforzar el conocimiento mutuo de nuestros empresarios de zonas francas con acciones como compartir las experiencias que han sido clave de éxito en las dos regiones, eliminar aranceles mediante la promoción de acuerdos parciales y obviamente promover, ojalá a través de Tenerife, el transporte directo. Gustavo tiene el ejemplo de los pollos de Brasil que iban a Holanda para bajar otra vez a África, eran pollos viajeros. Hoy en día, a través de Tenerife, pues ya se ahorran los pollos la mitad del trayecto. Y sin lugar a dudas, si logramos bajar este arancel geográfico, pues estaremos mucho más cerca los unos de los otros. El desarrollo en conjunto de acciones como creación de ventanillas únicas, conocimiento a través de misiones comerciales, sistemas informáticos de manejo aduanero. En América Latina hay una gran experiencia de cómo a través de los usuarios operadores se automatiza y se lleva 7/7, 24 horas, un servicio de desaduanamiento en minutos que facilita y elimina el arancel administrativo, y experiencias que unos países tienen y otros no. Por ejemplo, en Colombia se desarrollaron las zonas francas offshore y se declaró el mar como zona franca para la promoción y exploración de petróleo y gas. Y esto ha transformado completamente la inversión en costa afuera, que son inversiones supremamente costosos. Visas fáciles a través de zonas francas, contratos de estabilidad jurídica y protección al inversionista. Sin duda, ambas asociaciones, la Asociación Africana de Zonas Francas y ALFA, tendrán mucho trabajo en promover seminarios conjuntos, crear el Comité de Zonas Francas del Occidente Africano, que trabajará conjuntamente con ALFA en la identificación y concreción de estas oportunidades. Hay una reflexión interesante. El hombre se creó, el Homo sapiens, en África, pero le tomó 60.000 años llegar de África a América. Hace 16.000 años apenas el hombre llegó a América del Norte, hace 12.000 años el hombre llegó a América del Sur. Esperamos que no pasen otros 12.000 años antes de que podamos encontrar las oportunidades conjuntas entre África y América Latina. Sin duda, estamos muy entusiasmados
en la Organización Mundial de Zonas Francas, de poder soportar esta iniciativa a través de estas dos asociaciones. Yo les agradezco muchísimo su atención. Muchísimas gracias a Martín Gustavo Ibarra y a continuación le vamos a dar la palabra a Juan Carlos Hidalgo. Buenos días. Muchas gracias a la Asociación de Zonas Francas de las Américas por invitarme a dirigirme a ustedes esta mañana, a Gustavo, a María Camila, por traerme aquí a analizar un poco la situación, el contexto económico mundial. Como ustedes saben, han sido un año bastante agitado allá afuera y hay que repasar algunos de los acontecimientos que hemos tenido en los últimos meses alrededor del mundo y ver qué oportunidades y qué desafíos se presentan para nuestras economías en los próximos meses y en los próximos años. Así que vamos a hacer un repaso primero de qué es lo que ha ocurrido en este 2016, en el 2017, hacer un diagnóstico de las diferentes situaciones que están presentando en el mundo en materia económica, qué se puede avecinar en los próximos meses y finalmente las oportunidades que estas situaciones presentan para empresas como para las zonas francas, para empresas y para otros actores. Bueno, ¿qué ha pasado? Como ustedes saben, han transcurrido 9 meses bastante intensos de la administración Trump. De hecho, ahora apenas estaba tratando de ponerme al día de qué era lo último que ha ocurrido con el presidente estadounidense. Como ustedes saben, hay que estar muy pendientes de Twitter para saberlo. También hemos tenido el inicio de las negociaciones para el Brexit, que no han fructificado, han encontrado una situación de estancamiento. Tuvimos elecciones en Francia, elecciones en Alemania, principalmente en Francia, que dieron un resultado bastante sorpresivo. Y bueno, recién hace una semana tuvimos el Congreso 19, Congreso Nacional del Partido Comunista Chino. Yo creo que hay que ponerle muchísima atención a China en los próximos meses y en los próximos años. Empecemos con la administración Trump. Hay muchos temas en donde la administración Trump ha sido inconsistente, donde ha habido giros importantes de política pública. Pero en un tema es donde el presidente Trump se ha mantenido consistente, no solo a lo largo de su presidencia, sino a lo largo de toda su carrera, y es en su vocación proteccionista. El presidente Trump ve las relaciones internacionales como un juego de suma cero, y eso traspapela al comercio internacional. Por lo tanto, hemos visto en estos 9 meses una intensa agenda comercial y negativa desde un punto de vista para aquellos que creemos en el libre intercambio. Tan solo el primer día de la presidencia, el presidente Trump anunció el retiro de Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico, el TPP, este acuerdo que unía a Estados Unidos con otras 11 naciones que comparten la ribera del Pacífico, incluyendo Japón, incluyendo Australia, naciones latinoamericanas como Chile, Perú y México. También la llegada de Donald Trump a la presidencia ha significado el entierro del TTIP, que era el acuerdo transatlántico que se estaba ya negociando con Europa. Es cierto que este acuerdo no pintaba bien, no tenía mucha perspectiva de éxito, puesto que había aflorado sentimientos proteccionistas también en Europa. Sin embargo, la llegada de Trump a la Casa Blanca representó el beso de muerte de este acuerdo. Bueno, y quizá en este momento la situación más preocupante que vamos a analizar más luego es la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El presidente Trump en campaña fue un firme crítico, denunciando este acuerdo como el peor acuerdo que Estados Unidos jamás ha firmado y ha procedido con su amenaza de renegociar este acuerdo comercial. También está sobre el tapete la posible renegociación del Tratado Libre con Corea del Sur y el florecimiento de disputas comerciales con Canadá. Así que ha habido un marcado giro proteccionista. El presidente Trump ha fracasado en implementar una agenda legislativa. Como ustedes saben, su principal proyecto ha sido tratar de derogar
la reforma de salud del presidente Obama, en lo cual fracasó. Está haciendo una apuesta frontal por aprobar una reforma tributaria. Hoy se van a dar a conocer los detalles de esta reforma. La idea de la administración Trump es pasar una reforma tributaria en 10 semanas. Hay que tomar en cuenta que la anterior, que se aprobó hace 30 años, tomó 13 meses en ser aprobada, así que es un riesgo bastante grande que está tomando el presidente. Los mercados en Estados Unidos permanecen optimistas a pesar de todo el caos político. El Dow Jones superó los 23,000 puntos el 18 de octubre y vemos que muchos indicadores económicos se ven bastante sólidos. El desempleo en Estados Unidos está en niveles históricamente bajos, el 4.4%. Un promedio de 148,000 empleos nuevos al mes se están generando. Una tasa de participación laboral de 63.1%, que ha venido subiendo un poquito luego de una caída bastante preocupante tras la crisis financiera. Y una inflación interanual a septiembre de 2.2%. Así que indicadores económicos bastante sanos, a pesar de que la situación en Washington es sumamente caótica y que el presidente ha mandado señales bastante negativas en algunos frentes como el comercial. Si nosotros vemos el comportamiento, el crecimiento estadounidense, veremos de que tras la crisis económica a Estados Unidos le ha costado muchísimo superar el crecimiento del 2%, lo cual es un crecimiento bastante mediocre. Aquí podemos ver esto como el vaso mitad lleno o mitad vacío. Los que quieren ver el vaso mitad lleno señalarán de que tenemos una de las expansiones económicas más prolongadas en la historia de Estados Unidos. De hecho, desde el 2009 no ha habido una recesión, lo cual constituye efectivamente uno de los periodos de mayor crecimiento económico en materia de tiempo. Sin embargo, quienes vemos el vaso mitad vacío, señalamos de que esta es la recuperación económica tras una recesión más endeble, más anémica desde la Segunda Guerra Mundial. Y la pregunta es, ¿qué es lo que está causando que Estados Unidos está teniendo tanto problema en alcanzar tasas de crecimiento como las tuvo en los 90, que eran de aproximadamente un 3%? Luego tenemos Brexit. Como ustedes saben, es un tema que está consumiendo mucho la atención, no solo en el Reino Unido, sino también en la Unión Europea. Yo creo que la foto que resume cómo han estado las negociaciones del Brexit fue esta que salió de la primera ronda, en donde se ve a David Davis, el negociador por parte del Reino Unido, sin ningún papel sobre la mesa, todo alegre, mientras que los europeos vienen con todos sus files bien cargados, puesto que ha sido una total improvisación por parte de los británicos lo que han mostrado hasta ahora. ¿Qué es lo que ocurre? Hay un estancamiento en las negociaciones sobre los términos del divorcio. Ni siquiera se ha empezado a avisorar cómo sería la futura relación entre el Reino Unido y la Unión Europea. Los términos del divorcio, por supuesto, están sobre el monto de la cuenta que tendría que pagar el Reino Unido de salirse de la Unión Europea. Los británicos ya aceptaron de que tienen que pagar algo. Al principio decían que no, pero ahora dicen que solo quieren pagar 20,000 millones de euros. La Unión Europea quiere 60,000 millones. Está el tema de la frontera con Irlanda del Norte. Si efectivamente el Reino Unido se sale del mercado común europeo, va a tener que haber entonces una frontera con controles aduaneros entre Irlanda del Norte e Irlanda y la República de Irlanda, y esto por supuesto que es algo que ninguna de las dos partes quiere, pero no han podido descifrar cómo evitarlo. Y luego está el estatus de los ciudadanos europeos, y no solo los ciudadanos europeos, que son 3 millones que están en el Reino Unido, sino también el estatus que los ciudadanos británicos, 1.2 millones de ellos, muchos de ellos aquí en España, qué tipo de relación tendrían y estatus tendrían dentro de la Unión Europea. Hay una división terrible dentro del Partido Conservador sobre cuál es la futura relación con la Unión Europea. Hay gente que quiere permanecer en el mercado único porque saben que es lo más sensato desde un punto de vista económico, y están los radicales que quieren incluso un Brexit duro, como le dicen, quieren salirse, no tener ni siquiera un acuerdo comercial con Europa y revertir la relación comercial con el continente a la relación que existe con la OMC. Y bueno, la primera ministra Theresa May quedó sumamente debilitada
tras la elección de mayo. Es una elección que ella llamó para ampliar supuestamente su mayoría en el Parlamento, y como sabemos le salió el tiro por la culata, perdió su mayoría y ahora es un zombie, básicamente, una primera ministra zombie. Sus días están contados, y la única razón por la cual los conservadores no la han quitado del poder es porque saben que probablemente esto desataría una nueva elección y que, según las encuestas, Jeremy Corbyn, el líder laborista, simpatizante de Hugo Chávez, sería el futuro primer ministro del Reino Unido. Así que la situación en el Reino Unido no se ve muy buena, que digamos. La Unión Europea, por su parte, está en la encrucijada. El triunfo de Emmanuel Macron en Francia le dio ímpetu, un nuevo ímpetu al proyecto europeo, y no solo el proyecto europeo, sino también las posibilidades de que finalmente Francia, con su economía esclerótica, vaya a ser reformado. ¿Cuáles son las reformas que ha prometido Emmanuel Macron? Bueno, la principal ha sido la reforma laboral. Recordemos de que Francia tiene una tasa de desempleo de casi el 10%, mientras que Alemania tiene una tasa de desempleo del 3.7%. Entonces, reducir el desempleo ha sido uno de los grandes proyectos de Emmanuel Macron. Ya está implementando algunas de estas reformas. Recortar en 120.000 el número de empleos públicos, recortar el gasto público en 60.000 millones de euros. Recordemos que Francia cuenta con uno de los niveles de gasto público más altos de Europa, 57% del PIB. Tenemos también el hecho de que Emmanuel Macron ha presentado relanzar el proyecto europeo a raíz del Brexit, principalmente fortalecer la integración de los países del euro, con un ministro de finanzas de la zona del euro, un parlamento de la zona del euro, mayor integración financiera entre los países del euro. Sin embargo, la elección en Alemania básicamente ha minado estas posibilidades. La canciller Merkel se va a ver obligada a negociar una coalición con los liberales demócratas, quienes han dicho que ellos no ven con buenos ojos una mayor integración a nivel del euro. A pesar de que comparten el proyecto europeísta, creen que una mayor integración a nivel del euro en materia de transferencias fiscales vendría a costa del contribuyente alemán, y eso no es algo que ven con buenos ojos. Como ustedes saben, Europa ha salido un poco de la crisis del euro. Mucho de esto se debe a la gran medida de política expansiva del Banco Central Europeo, que actualmente sigue inyectando 60.000 millones de euros al mes a la economía en relajamiento cuantitativo. Y la pregunta es: ¿qué va a ocurrir una vez que esta política expansiva del Banco Central Europeo acabe? Y bueno, hemos visto que los 27 países de la Unión Europea han mostrado un frente unido en las negociaciones con el Reino Unido en materia del Brexit. ¿Qué hay de China? Bueno, China acaba de terminar su Congreso 19, como les mencionaba, Congreso Nacional 19 del Partido Comunista, en donde se incorporó todo un capítulo titulado El pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con características chinas para una nueva era. Este capítulo se incorporó a la Constitución. Es la primera vez que un capítulo inspirado en uno de los líderes se incorpora a la Constitución desde Mao Zedong. ¿Qué nos dice eso? Que Xi Jinping se está consolidando en el hombre más poderoso en China desde Mao. Y esto tiene repercusiones muy importantes, puesto que China está pasando de ser una dictadura colectiva, una dictadura institucional del Partido Comunista, a una dictadura de un solo hombre. Estamos ante el líder chino más fuerte en décadas. No se nombró dentro del Politburó a ningún sucesor previsible de Xi Jinping. Recordemos que su periodo se supone que acaba en el 2022, lo cual da a entender de que Xi Jinping rompería con la tradición de las últimas décadas de salir del poder dentro de 5 años. Y esto entonces claramente tiene ciertas repercusiones dentro de China y fuera de China. China se ve retomando su lugar como la principal economía del planeta. Recordemos que hasta el siglo XIX China era la principal economía del planeta. Ellos ven ahora que están tomando ese lugar del que les fue arrebatado. Y es interesante porque en su discurso ante el Pleno del Congreso Comunista, Xi Jinping ofreció básicamente el modelo económico de China, el consenso de Beijing, si le queremos decir, como alternativa para los países en desarrollo.
Él básicamente dijo, países en desarrollo, ustedes no tienen que ver a Occidente como el norte de su política económica, con esas aperturas de mercados e instituciones democráticas y demás, y valores occidentales, sino que aquí tienen un modelo alternativo, que es el modelo chino, basado en la autocracia, basado en el intervencionismo estatal, basado en las empresas estatales, en una economía manejada, y eso para ustedes les puede resultar más atractivo. Así que es importante prestarle atención a eso. Más adelante vamos a hablar sobre cómo preocupa el alto nivel de endeudamiento y, por supuesto, en los últimos años hemos visto una creciente represión política en China y no solo ausencia de reformas económicas, sino que hasta retroceso en algunos campos de la política económica en materia de liberalización. Veamos el diagnóstico. Entremos al tema de NAFTA. Cuando se lanza la renegociación de NAFTA, mucha gente pensó de que esto iba a ser simplemente un bluff del presidente Trump, de que efectivamente teníamos ante nosotros un acuerdo comercial de 23 años que merecía ser actualizado en algunas áreas como comercio digital, como política energética, etcétera. Sin embargo, ya llevamos, creo yo, que son 4 rondas de negociación en donde el alarmismo va en aumento en Washington ante la creciente posibilidad de que efectivamente a la administración Trump no le interesa una renegociación exitosa del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. De hecho, las otras partes, los canadienses y los mexicanos, han encontrado de que la administración Trump está metiendo en la negociación lo que han llamado píldoras venenosas, que son demandas que son inaceptables, que Washington sabe que son inaceptables para Ottawa y para la Ciudad de México, pero que aún así están siendo planteadas. ¿Cuáles son esas demandas? Aumentar el contenido de origen en el sector automotriz de un 62.5% a un 85% y que el contenido estadounidense sea de por lo menos un 50%. También una cláusula de terminación automática de cada 5 años. Esto quiere decir que cada 5 años NAFTA tendría que ser renovado por los parlamentos y si no ocurre esa renovación, entonces el acuerdo se acabaría, lo cual sería un beso de muerte para la inversión y para la estabilidad jurídica que debería brindar este tratado. Eliminar los mecanismos de resolución de disputas y poner límites a proveedores extranjeros en las licitaciones gubernamentales. Trump ha dicho en reiteradas ocasiones de que si no les aceptan estos términos, él se retira. En este momento ya empieza a haber un debate legal sobre cuáles son los poderes que efectivamente tiene el presidente para retirar a Estados Unidos. En principio se creía de que lo único que tiene que hacer Trump para retirar a Estados Unidos de NAFTA es enviar una notificación con 6 meses de preaviso a las otras partes. Sin embargo, ya empezó una discusión legal en Washington que establece que el Congreso tendría que aprobar esta medida y el Congreso es mayoritariamente pro NAFTA. Entonces, esto probablemente se dilucidaría en las Cortes si fuese el caso de que Trump tome esa medida. ¿Cuáles serían las consecuencias de salirse de NAFTA, de que NAFTA sea deshecho? Bueno, el comercio entre los 3 países retornaría a los niveles de la OMC. Esto quiere decir que México tendría un arancel promedio del 7% sobre los productos estadounidenses, Estados Unidos un arancel promedio del 3.5%. Habría pérdidas significativas de empleos en los 3 países, pero principalmente en México, que ha sido el principal beneficiario de NAFTA. 1 millón de puestos de trabajo se estima que perdería México, 250,000 Estados Unidos y 125,000 en Canadá. Ya los expertos ponen en un 50-50 la probabilidad de que Donald Trump tome la medida de salirse de NAFTA. ¿Qué hay de la reforma tributaria? Hoy se anuncian los detalles de la reforma tributaria, así que hay que estar pendientes de eso. Sería la primera reforma tributaria en 30 años. En estos 30 años se ha triplicado el tamaño del Código Tributario de Estados Unidos. Así que para que ustedes vean la necesidad terrible de simplificar los impuestos en Estados Unidos. Así que esto es una medida que hay que apoyar, pero como decimos, el diablo está en los detalles. ¿Qué es lo que sabemos que va a venir en esta reforma? Reducir de 7 a 3 los tramos del impuesto de renta personal, limitar la cantidad de deducciones, es decir, bajar también impuestos, las tasas impositivas, pero
eliminar deducciones de tal forma que el impacto de la reducción de impuestos no sea tan grande en el déficit fiscal, bajar el impuesto de renta corporativo a 20%, recordemos que la tasa actual es del 35%, que es la más alta que tiene del mundo, y que es más alta que el promedio de la OECD, que es un 25%. E introducir un sistema de renta corporativa territorial. Esto es muy importante. Recordemos que las empresas estadounidenses tienen que pagar impuesto de renta sobre sus ganancias en el extranjero, una vez que las repatrien a Estados Unidos. La consecuencia de esto es que las empresas estadounidenses han aparcado una enorme cantidad de dinero fuera de Estados Unidos para no ser sujetas a impuestos. 2.6 billones de dólares se encuentran fuera de Estados Unidos. Si Estados Unidos elimina el gravamen a las ganancias internacionales, esto sin duda alguna va a tener un efecto muy feroz sobre la repatriación de capitales al país. Y bueno, está la posibilidad de que esto se apruebe, dependerá de conciliar a las dos grandes facciones en el Partido Republicano. Por un lado tenemos a los halcones del déficit, como se les dice, que son aquellos que creen que lo más importante ante todo es que la deuda no siga creciendo, que el déficit fiscal esté bajo control. Y por otro lado está la otra facción que dice que un recorte de impuestos siempre, en cualquier circunstancia y en cualquier momento es bienvenido. Entonces, como ustedes saben, los republicanos cuentan apenas con 52 senadores de 100, no se pueden dar el lujo de perder muchos votos y vamos a ver cómo llega eso. No hay propuestas de recorte de gasto y eso es un tema que es importante. Se está discutiendo un recorte significativo de impuestos, pero no hay propuestas de recorte de gasto y en un país con un nivel de deuda del 100% del PIB, esto debe llamarlo la atención. ¿Por qué Estados Unidos no está creciendo de la misma manera que crecía hasta hace poco? Nosotros en el Cato Institute copublicamos el índice de libertad económica anualmente. Y una de las cosas que podemos ver en el índice de libertad económica es la caída significativa en los grados de libertad económica de Estados Unidos desde el año 2000 a la fecha. Empezó con la administración Bush, se aceleró con la administración Obama y creo yo que probablemente continúe con la administración Trump. Vean ustedes que incluso Canadá en este momento tiene un nivel de libertad económica similar al de Estados Unidos. La libertad económica de Estados Unidos ha caído en todos los sectores, pero el sector que más ha caído es en el sistema jurídico y derechos de propiedad. Ustedes pueden ver que es una caída significativa. Esto se puede explicar a temas como la guerra contra el terrorismo, guerra contra las drogas, el aumento del capitalismo de compadres, ¿verdad? Chronic capitalism, fallos de la Corte Suprema sobre temas de expropiación, pero lo cierto es que las investigaciones que nosotros hemos hecho a lo largo de muchos años demuestran que una caída de esta magnitud en libertad económica se traduce en menores grados de crecimiento económico. Y hemos visto también un deterioro en ciertos indicadores de la economía estadounidense. The Economist reportó hace poco que desde 1997, 2/3 de casi 900 industrias estudiadas por la revista británica se han vuelto más concentradas, es decir, hay menos competencia dentro de la economía estadounidense. La tasa de creación de empresas está en su punto más bajo desde los años 70. Así que vemos una economía estadounidense que se está volviendo menos competitiva, más esclerótica y con niveles de crecimiento más bajos, y eso es algo que sin duda alguna debe preocuparnos. Bueno, Brexit fue un disparate, sin duda alguna. Si bien es cierto, hubo gente que argumentó que Brexit era una solución liberal ante lo que se percibía como una Unión Europea hiperregulada, una Unión Europea que se había salido de su proyecto original de ser simplemente un área de libre comercio. Lo cierto es que, si bien algunos argumentos eran liberales a favor del Brexit, el resultado nunca iba a ser liberal. ¿Por qué? Porque lo que motivó a la gente a votar por Brexit eran motivos nacionalistas, controlar las fronteras, evitar la inmigración, y esto sin duda alguna ha dado paso a que se desaten nacionalismos bastante preocupantes en el Reino Unido.
Uno de los argumentos que decía es que el Reino Unido va a poder negociar tratados de libre comercio con Estados Unidos, con Australia, con Nueva Zelanda, con Japón, con China, pero no tiene sentido sacrificar una relación de libre comercio con el principal socio comercial que está ahí nomás para buscar tratados de libre comercio con naciones que están a 8.000 kilómetros de distancia. El 44% de las exportaciones británicas van a la Unión Europea y los modelos espaciales de comercio indican algo que debería ser lógico: los países están condenados a negociar con sus vecinos y en este caso no tiene sentido simplemente sacrificar esa relación con Europa en aras de buscar libre comercio en naciones distantes. Aún existe la percepción, y esto me parece increíble, pero aún existe la percepción en algunos círculos conservadores de que el Reino Unido puede mantener su acceso al mercado único incluso con restricciones a la inmigración. Pero los 27 países de la Unión Europea están muy claros que las 4 libertades, la libertad de movimiento de bienes, servicios, capitales y personas, no se puede tocar. Y que si el Reino Unido va a sacrificar el libre movimiento de personas, va a tener que pagar un precio en materia de libre comercio de bienes, servicios o capitales. Así que no existe en este momento, el gobierno no tiene claro, el gobierno de Theresa May no tiene claro qué tipo de Brexit va a ofrecer, si va a ser un Brexit dentro del mercado único, si va a ser una unión aduanera, si va a ser un tratado de libre comercio o si va a ser simplemente revertirse al comercio con la OMC. Lo cierto es que el impacto de un Brexit duro, es decir, la salida del Reino Unido de la Unión Europea sin un acuerdo negociado, tendría en un periodo de 15 años, el impacto sobre el PIB sería entre 5.4 y 9.5% inferior el PIB de lo que sería si el Reino Unido permanece en la Unión Europea. Tenemos que tener en cuenta los precedentes. Solo hay un precedente de un territorio anteriormente saliéndose de la Unión Europea, fue Groenlandia. Groenlandia se salió de la Unión Europea, es un territorio danés, pero se salió de la Unión Europea en 1985. Tomó 3 años para la negociación de un acuerdo alternativo entre Groenlandia y la Unión Europea. 3 años, a pesar de que Groenlandia solo exporta una cosa: pescado. Así que nos podemos dar un poco cuenta de lo que podríamos esperar de una negociación, de un acuerdo comercial entre el Reino Unido y Europa en materia de tiempo, lo que tomaría eso. Con la administración Trump hemos visto que se ha vuelto tentador, se ha vuelto muy popular decir que el retiro de Estados Unidos representa que China va a venir a llenar ese vacío y que China va a venir a convertirse en el campeón de la globalización, en el campeón de los mercados libres. Pero eso no es cierto, yo creo que eso es bastante ilusorio. China no es una economía libre, China no es visto con muy buenos ojos en materia comercial, puesto que incurre en prácticas desleales de robo de tecnología, robo de propiedad intelectual, manipulación cambiaria y demás. Y es por eso, creo yo, que no vamos a ver ese fenómeno que mucha gente desea. China está bien encaminada hacia otra década perdida de reformas económicas. Hasta el momento no hemos visto que Xi Jinping esté interesado en reformas económicas. El crecimiento económico es fundamental para mantener la legitimidad del Partido Comunista, pero como vamos a ver ahorita, ese crecimiento económico está cada vez más insostenible. ¿Por qué? Por el endeudamiento. El crecimiento económico de China depende cada vez más del crecimiento de la deuda. Ese es el crecimiento económico que, como ustedes pueden ver, se ha desacelerado marcadamente desde el 2007, pero ahora el crecimiento cada vez está más sostenido por deuda. Antes, hasta el 2010, se requería $1 de endeudamiento para generar $1 de crecimiento económico en China. Ahora se requieren $4 de endeudamiento para generar $1 de crecimiento económico. Ruchir Sharma, de Morgan Stanley, ha dicho que el acumulamiento de tanta deuda en tan poco tiempo, como lo ha hecho China desde el 2008, es algo sin precedentes. Él analizó en los últimos 50 años 33 casos similares de endeudamiento acelerado de naciones y encontró que en 22 de esos 33 casos
estos países sufrieron una fuerte crisis de crédito y en el resto sufrieron una fuerte desaceleración del crecimiento económico. Así que, como decimos en Costa Rica, China ha comprado todos los números de la rifa para tener un fuerte ajuste económico que no sabemos si se va a materializar como una crisis de crédito o una fuerte desaceleración económica. Y recordemos que del crecimiento mundial China casi representa la mitad del crecimiento mundial. Así que una desaceleración, incluso en el mejor de los casos, que sería una desaceleración de China, esto tendría repercusiones no solo para ellos, sino también para el resto del mundo. ¿Qué se puede avecinar? Bueno, ¿qué tenemos que prestarle atención en el 2018? Ya las negociaciones sobre el acuerdo de libre comercio en Norteamérica se acordó de que estas no van a terminar en el 2017, como eventualmente se había programado, van a terminar el primer semestre del 2018. Entonces vamos a ver si va a haber una resolución o una disolución del NAFTA. Hoy se anuncia, esto ya se me desactualizó la presentación, hoy se anuncia quién va a ser el futuro reemplazo de Janet Yellen. Se especulaba que Janet Yellen podría seguir al frente de la Fed. No va a ser así. Ayer el presidente Trump, al parecer, le informó a Jerome Powell que él va a ser el próximo presidente de la Reserva Federal. Probablemente va a continuar con una línea muy similar a la de la señora Yellen en materia de política monetaria. Tenemos que ver la profundidad y la suerte de las reformas de Macron. Si bien Macron tiene una mayoría aplastante en la Asamblea Nacional Francesa, sabemos de que la oposición en Francia no se materializa en el Parlamento, sino en las calles, y entonces habrá que ver si Macron logra tener éxito donde otros de sus sucesores han fracasado. Definición de qué tipo de Brexit habrá. Nuevamente, estamos a ya un poco más de un año de que el Reino Unido se salga de la Unión Europea y no tenemos idea exactamente qué es lo que quiere Londres en su futura relación con los europeos. Este es el año definitorio, el último año quizá, para saber si Xi Jinping efectivamente cree en reformas económicas o va a continuar con este modelo de endeudamiento para generar crecimiento económico. Y bueno, el próximo año también tenemos elecciones en los dos principales países de América Latina, ¿verdad? Brasil y México, que hay que prestarle principal atención a México, puesto que México no tiene segunda ronda electoral. El que gane en primera ronda es el futuro presidente y existe el peligro de que un populista como Andrés Manuel López Obrador sea el próximo mandatario en México. Para finalizar, este para mí es el gráfico más espeluznante de todos los que les voy a enseñar hoy. Esta es la tasa de fondos federales, es la tasa de interés que establece la Reserva Federal sobre el sistema bancario estadounidense. Como ustedes pueden ver, este bajonazo de la tasa de interés al 1% por un lapso de casi 2 años es acreditado como el causante de la burbuja inmobiliaria. Bueno, pueden ver ustedes lo que ha ocurrido desde entonces. Si esto causó una burbuja inmobiliaria a principios de la década pasada, ¿qué puede haberse gestado en estos casi 8 años de política ultra laxa por parte de la Reserva Federal? Esto se ha repetido en otros bancos centrales, lo podemos ver en el Banco Central Europeo, lo podemos ver en el Banco de Inglaterra y demás. Tenemos un serio problema y es de que en el caso de Europa, la política laxa del Banco Central Europeo lo que ha hecho es desincentivar a los gobiernos a implementar reformas estructurales importantes, como ese ha sido el caso de Italia, ha sido el caso hasta ahora de Francia, pero en el caso de Estados Unidos, esto lo que ha hecho es alimentar el apetito por el riesgo. Los actores económicos, ante el costo de un dinero tan bajo, han incurrido en cada vez más riesgos y entonces tenemos que ver qué pasa y a qué ritmo se aumentan las tasas de interés y qué sucederá cuando eso ocurra. Sabemos que aquí lo que ocurrió fue una crisis financiera más grande desde la Segunda Guerra Mundial, desde la Gran Depresión. ¿Qué ocurrirá cuando esto suba? Eso es la gran interrogante que tenemos actualmente. El mayor reto a mediano plazo, entrando ya un poco en el área geopolítica, es evitar lo que se llama la trampa de Tucídides, que es cada vez que existe una potencia económica, una potencia militar consolidada y una nueva potencia surge, muchas veces, muchos casos, eso termina en guerra. Un análisis de un especialista de Harvard de los últimos 500 años
encontró que en 16 casos en que una potencia establecida ve el surgimiento de una nueva potencia, 12 terminaron en guerra. Y por supuesto que donde podemos ver entonces más esta tensión es en los peligros de una guerra comercial entre Estados Unidos y China. Hemos visto que la relación comercial entre estos países se está deteriorando a ritmos acelerados, principalmente ahora que el presidente Trump ha llegado al poder. Oportunidades. Hay una confluencia de intereses comerciales entre la Unión Europea y Mercosur. Recordemos de que hay un acuerdo comercial entre estos dos bloques que está siendo negociado desde el año 2000, pero finalmente tal vez se dé de que esta confluencia de una agenda reformista en Europa y una agenda reformista en algunos países de América Latina, principalmente en Argentina, dé paso a este ansiado acuerdo comercial entre estos dos bloques. La llegada de Mauricio Macri al poder en Argentina, como ya se mencionó anteriormente, le está dando un nuevo giro de política económica a ese país, pero no solo tenemos a Macri en Argentina, sino tenemos que a Pedro Pablo Kuczynski en Perú, tenemos el posible llegada de regreso de Piñera en Chile, lo cual puede imprimir un giro reformista a las políticas económicas de la región. Estabilidad de los precios de las materias primas, no se avisora ningún movimiento brusco en estas, y eso por supuesto es bueno para los países. Y finalmente, una defensa renovada del orden internacional y liberal. Si algo podemos rescatar del contexto internacional es que la llegada de Donald Trump al poder en Washington ha hecho impopular el proteccionismo, ha hecho impopular el nacionalismo. Tenemos que renovar nuestra defensa de este orden internacional liberal post Segunda Guerra Mundial que ha permitido niveles de globalización, niveles de bienestar y de prosperidad nunca antes visto. Y bueno, eso es precisamente el tema de este Congreso, tratar de unir esfuerzos principalmente en 3 continentes, así que buena suerte con eso y ojalá que habiendo hecho este repaso tengamos un contexto más claro de los grandes retos que enfrenta este orden internacional liberal del que tanto tenemos que defender. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Juan Carlos Hidalgo por esa completísima exposición y ese contexto. Y en tercer lugar, dentro de este panel, le damos la palabra a Pilar Merino Troncoso. Muchas gracias. Buenos días. Para mí es un honor participar en estas conferencias y lo hago en nombre de la Secretaría de Estado de Comercio, que, como ha dicho el subdelegado del Gobierno, esta mañana no ha podido estar aquí, pero le hubiera encantado participar en esta conferencia. En mi calidad de directora territorial de Comercio y delegada del ICEX en Santa Cruz de Tenerife, desde luego la celebración de estas jornadas aquí son un éxito para todos, como ya se ha dicho, primero por ser la primera vez que se hacen aquí, fuera de América, pero también porque Tenerife está llamado a ser un referente internacional, intercontinental, como zona franca, y de hecho ya está demostrando una gran capacidad de crecimiento en el corto periodo de tiempo que lleva, ¿no? A nadie se le escapa, desde luego, las condiciones favorables en materia fiscal, que unido a las ventajas de ser continente europeo, indudablemente convierten estas conferencias en algo muy importante. En este contexto me gustaría dirigirles unas palabras sobre las relaciones económicas y comerciales entre España y Latinoamérica y cómo España es y será un gran impulsor de estas relaciones a nivel también de la Unión Europea. Todos sabéis que Iberoamérica es un socio estratégico para España por los vínculos históricos y culturales existentes, pero además de una identidad cultural y lingüística compartida, en los últimos años se ha incrementado de manera muy significativa los flujos migratorios bidireccionales, algo que también ha contribuido a entablar nuevos vínculos sociales y económicos. En cuanto a las relaciones comerciales, en 2016 España exportó a Iberoamérica bienes por valor de 13.535 millones de euros e importó de esta región bienes por valor de 13.596 millones de euros. La diferencia resulta en un déficit comercial de 60 millones de euros, tras el superávit de 2015. No obstante, el importe del déficit es significativamente inferior al que tuvimos en años anteriores. A pesar de que los flujos comerciales entre España e Iberoamérica se han incrementado un 33% en los últimos 10 años, los últimos datos de comercio
constatan una tendencia decreciente del comercio bilateral, tras el periodo de auge que registraron en el año 2012, periodo durante el cual se llevó a cabo una importantísima apertura comercial. Esta tendencia decreciente pone de manifiesto que no se está aprovechando todo el potencial que ofrecen nuestras economías y nuestros mercados. En este sentido, destaca el hecho de que en 2016 las exportaciones españolas a Iberoamérica respecto al total de nuestras exportaciones representaran, que fueron más de 255.000 millones de euros, representaran únicamente un 5,3% y las importaciones tan solo un 5%. Sin embargo, en materia de inversión, la región ha constituido tradicionalmente un destino principal para nuestras empresas. En 2015, los últimos datos que tenemos, Latinoamérica constituía el destino de casi un tercio del stock de nuestras inversiones en el exterior. De hecho, sin la presencia de empresas españolas en América Latina como Telefónica, Santander, BBVA, las eléctricas o las empresas de infraestructuras, entre otras, nuestra economía hoy sería muy distinta, más débil, más volátil y más dependiente del ciclo económico español y europeo. En definitiva, España es el primer inversor de la Unión Europea en la región e Iberoamérica constituye un destino fundamental de la inversión española en el exterior. Así, Brasil representa el tercer destino de nuestra inversión exterior, México el cuarto y Chile el séptimo lugar. Además, cada vez son más pymes las que están viendo Iberoamérica como lugar de bautismo en la internacionalización de su actividad y gracias a ello están adquiriendo la experiencia necesaria para dar el salto a otras partes del mundo. Otro aspecto positivo es que las relaciones económicas se han venido equilibrando, existiendo cada vez más empresas multinacionales de países latinoamericanos que se han internacionalizado. Tenemos también mucho que aprender de ellas, ya que son empresas muy competitivas que han mostrado un notable desempeño en muchos casos. Es por ello que, de forma recíproca, queremos ofrecer España como base de operaciones de las empresas iberoamericanas en el mercado de la Unión Europea. Desde un punto de vista macroeconómico, España está superando una crisis económica sin precedentes y lo está haciendo gracias a una ambiciosa agenda reformista que ha devuelto la estabilidad y la confianza en la economía. Nuestro país ha mostrado desde hace 3 años tasas de crecimiento positivos. En los 2 últimos años hemos crecido a tasas que doblan la tasa de crecimiento medio de la zona euro y resultan muy superiores estas tasas a las observadas en otros países como Alemania, Italia, Francia o Reino Unido. La recuperación de la economía ha permitido, a su vez, crear empleo a un ritmo de 500.000 puestos de trabajo al año en estos 3 últimos años. Adicionalmente, España posee factores estructurales que la convierten en una localización óptima para las multinacionales iberoamericanas que quieran operar en la Unión Europea. Proximidad geográfica, con un mercado de más de 46 millones de personas, excelentes infraestructuras, la mayor red de autopistas y autovías de Europa, mayor red de alta velocidad, 2 de los 10 mayores aeropuertos de Europa y 3 de los 10 mayores puertos de Europa. Sus amplias conexiones también aéreas con América Latina y la existencia de tratados de doble imposición con un gran número de países y una mano de obra altamente cualificada a buen coste también son buenos incentivos. Asimismo, la Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y a su internacionalización, aprobada y publicada el 27 de septiembre de 2013, contiene una sección dedicada a la movilidad internacional. La sección segunda, que facilita la inmigración de inversores, emprendedores y profesionales cualificados de fuera de la Unión Europea, a través de un programa específico que agiliza la concesión de visados y autorizaciones de residencia para atraer inversión y talento con la finalidad de favorecer el crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo. De entre sus principales características podemos resaltar que el visado o autorización será de aplicación también a los familiares del titular, pudiendo tramitarlo simultáneamente. Proporciona un permiso de residencia único para residir y trabajar, válido para todo el territorio nacional, incluido el cónyuge. Supone libertad de movimiento en los estados Schengen y conlleva un tratamiento ágil y simplificado de los visados y autorizaciones de residencia. Medidas como esta y eventos como el de hoy muestran nuestro deseo de acoger a más empresas, a más inversores y emprendedores procedentes de países amigos, como es el caso de los países iberoamericanos. En definitiva, son las empresas las auténticas protagonistas del proceso de internacionalización de la economía. Este ámbito, el de la internacionalización, es clave en un momento como el actual en el que se requieren esfuerzos colectivos. El comercio y las inversiones internacionales estimulan la competitividad y permiten
promover el crecimiento económico y el empleo al permitir a los operadores económicos aprovechar nuevas oportunidades de negocio. La evolución de las relaciones económicas entre España e Iberoamérica nos ha demostrado cómo la intensificación de los intercambios de bienes, servicios y capitales es mutuamente beneficiosa para ambas partes. Muestra del compromiso que las autoridades españolas mantienen con la región es la existencia de 18 oficinas económicas y comerciales de la Secretaría de Estado de Comercio, así como una extensa red de convenios de doble imposición y de acuerdos para la promoción y protección de inversiones, que cubre la mayor parte de los países de la zona. Además, a través de ICEX e Invest in Spain, España tiene un plan de sedes para atraer a las sedes de las empresas latinoamericanas que pretendan introducirse en la Unión Europea a través de España. Asimismo, España ha tratado de estrechar las relaciones de carácter institucional con los países iberoamericanos en el marco de las cumbres iberoamericanas de jefes de Estado y de Gobierno. En el marco de dichas cumbres, la celebración de los encuentros empresariales iberoamericanos y las reuniones de presidentes de organizaciones empresariales iberoamericanas permiten reforzar los lazos existentes entre el empresariado a ambas orillas del Atlántico. Por otra parte, España, orgullosa de ser socio de referencia y puente con la Unión Europea, desde su ingreso en las Comunidades Europeas en 1986, ha promovido de manera significativa las relaciones entre la Unión Europea y América Latina, lo que se materializó en el desarrollo, a partir de 1999, de un esquema de cumbres bianuales Unión Europea, Comunidad de Estados Americanos y Caribeños, UE-CELAC, que reúne a los jefes de Estado y de Gobierno de ambas regiones y que han servido para dar un impulso político a los temas de interés común para ambas partes. Entre estas cumbres han permitido, entre otras cuestiones, avanzar en las negociaciones de los acuerdos comerciales que la Unión Europea ha firmado con países y regiones de América Latina. El resultado final de todo este proceso se puede resumir como sigue. La Unión Europea mantiene acuerdo de asociación con México, Chile y Centroamérica, acuerdos de asociación económica con los países de África, Caribe y Pacífico y, por último, un acuerdo comercial multipartito con Colombia y Perú, al que recientemente se ha adherido a Ecuador. Además, continúa negociándose un acuerdo de asociación con Mercosur, que en el caso de concretarse permitiría que prácticamente toda América Latina quedase cubierta por acuerdos comerciales con la Unión Europea. Es de destacar que difícilmente se puede entender la proyección internacional de las empresas españolas sin el trampolín que han supuesto para ellas los mercados del otro lado del Atlántico, pero subrayamos que no está siendo una región olvidada. Latinoamérica sigue siendo una zona a la que nuestras empresas miran en sus planes de expansión. En definitiva, desde España y concretamente desde la Secretaría de Estado de Comercio seguiremos promoviendo los vínculos económicos entre España, la Unión Europea y todos los países del continente iberoamericano. Seguiremos impulsando y liderando los acuerdos comerciales ya en vigor y en negociación y fomentando los instrumentos financieros de formación, información y promoción de la internacionalización de las empresas, las cuales son, en definitiva, las auténticas protagonistas en la apertura de nuestros mercados. Espero que todos estos esfuerzos redunden en una mayor actividad de las zonas francas de América y, por ende, la zona franca de Tenerife. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a los tres ponentes y en este momento, tras las intervenciones, nos gustaría abrir un breve debate, para lo cual voy a ver si puedo solicitar un micrófono de mano para que nuestros invitados vayan respondiendo a las preguntas que les puedan plantear todos ustedes incluso, y les animamos a que lo vayan haciendo, que vayan planteándoles a cualquiera de los tres o incluso a los tres pues las dudas que tengan. Para ello pues vamos a dar este turno de preguntas, les vamos a solicitar que levanten la mano, aunque yo, para un poco ir rompiendo el hielo, pues voy a lanzar una muy genérica al aire, y es: después de este contexto que han realizado los tres a nivel geopolítico y también económico, ¿creen que este contexto del que ustedes han hablado sería el ideal para conseguir el objetivo que se están planteando con esta conferencia de reforzar la colaboración comercial a nivel tricontinental? ¿Quién contesta? Para ver si le acercan el micrófono. Bueno, buena pregunta. Los chinos dicen que crisis y oportunidad son sinónimos. Entonces, Juan Carlos acaba de presentar un magnífico escenario con muchos interrogantes. Disculpe, Martín, porque creo que estamos oyéndolo, pero un pelín bajo. Vamos a terminar de microfonarle, si acaso.
¿Ahora? ¿Ya? ¿Sí? Fantástico. Perfecto. Los chinos dicen que crisis y oportunidad son sinónimos. Juan Carlos acaba de presentar una magnífica presentación donde hay muchos más interrogantes que diagnósticos. Y como decía un amigo, el que profetiza se equivoca, así acierte. Entonces es muy interesante ver qué va a pasar en los próximos 4 o 5 años a nivel internacional. ¿Cómo sería una América sin NAFTA? ¿Cómo sería una Unión Europea sin Inglaterra? ¿Qué va a pasar con el predominio de China en el comercio internacional? Y es allí donde precisamente estos pequeñísimos espacios que se llaman zonas francas, que hay 3.500 en el mundo, 400 en América, 7 en España, 80 en el occidente de África, tienen un papel fundamental de ser amortiguadores del cambio, protagonistas de los nuevos negocios. Y las zonas francas pues tienen la gran ventaja en que se acomodan al modelo económico del momento. Por ejemplo, vemos que Estados Unidos tiene una estructura de comercio internacional fundamentalmente importadora. Las zonas francas, las Foreign Trade Zones en los Estados Unidos, son instrumentos que permiten la amortiguación de las importaciones, dándole valor agregado a esas importaciones en su propio país. En lugar de importar el automóvil de Japón, finalizan el automóvil japonés en Estados Unidos. Cuando hay proteccionismo, se necesitan espacios neutros para que tener las mercancías, mientras tanto, en centros logísticos que van a uno u otro mercado. Hace pocos meses estaba yo en México con la nueva autoridad de zonas económicas especiales, y tuvimos una discusión muy interesante diciendo cómo el torque, la kriptonita que tiene una zona franca puede ser 5 o 10 veces superiores a un acuerdo de libre comercio. Porque el acuerdo de libre comercio a uno del país de destino le perdona su arancel de importación, que en el caso de Estados Unidos veíamos el 3,5% y en algunos casos inclusive puede ser del 0%. Mientras que una zona franca ataca muchos más factores. En algunos países reduce el impuesto de renta, en todos reduce el arancel de IVA sobre los insumos y maquinaria y equipo, en otros crea infraestructura, en otros tiene incentivos regionales. Entonces yo creo que un poco el gran mensaje es que a pesar de los cambios de un mundo en permanente evolución, donde lo único constante es el cambio, las zonas francas son pedacitos que a veces permiten incrustar el primer mundo en el tercer mundo y que permiten la facilitación y el conocimiento mutuo y la promoción de comercio. Muy bien. No, estoy muy de acuerdo. Ciertamente hay un escenario bastante desafiante, como mencionaba, con la posible rompimiento de NAFTA, con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, la situación de China, que es un tema que hay que prestarle particular cuidado. Yo creo que te doy la razón en el sentido de que las zonas francas son estos bastiones de estabilidad en un mar que parece estar bastante picado en este momento. Ojalá que las autoridades en los diversos países no solo sepan reconocer las virtudes de las zonas francas, sino que reconozcan que el objetivo final de estas zonas francas era servir de experimentos, de zona de experimentos, de lo que funciona cuando no se tienen a gobiernos intrusivos, cuando no se tienen altos impuestos, cuando no se tienen regulaciones asfixiantes. El propósito de las zonas francas era servir de experimentos para luego ampliar estos marcos regulatorios al resto de las economías, y eso a mí es lo que me gustaría ver en las próximas décadas, ver que países enteros se conviertan en zonas francas, y que entonces estos beneficios que ahora vemos muy concentrados en estas 3.500 zonas, luego abarquen no a 1 millón de personas, sino a millones de personas. Pilar, no sé si quiere hacer alguna alusión. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo, por supuesto, con los dos brillantísimos, además, intervinientes en esta conferencia, y decir simplemente que, por supuesto que yo creo que las zonas francas son un instrumento esencial
para el fomento del comercio y la internacionalización. Pero también llamar la atención sobre algo que estamos hablando aquí en este congreso, que es el comercio, por ejemplo, de España con Iberoamérica, que es, de acuerdo con los datos que acabo de dar, todavía no son unos datos que vayan a más, sino que han sido decrecientes en el tiempo y que hay muchas oportunidades comerciales que abrir y que estudiar. Y sin duda las zonas francas son un elemento muy importante que puede ayudar a fomentar ese comercio. No sé si alguien tendría alguna pregunta que realizar a nuestros invitados. Allá arriba, a ver si le podemos escuchar. Enseguida acerca del micrófono. Gracias. Hola. Ahora. Muy buenos días, Juan Gabriel Pérez, director ejecutivo de Inves en Bogotá. Quisiera hacer una pregunta a los tres y va referente que hablamos de Estados Unidos, de Europa, el Brexit, de China, pero me parece que es muy importante y para América Latina también tener un pequeño análisis de lo que es Brasil y lo que se avecina en el futuro. Un león dormido que se despertó y hoy lo vemos otra vez un poco tranquilo. ¿Cómo analizan el caso de Brasil para el tema de América Latina y pues con este tema tan importante pues de la internacionalización y las zonas francas? Bueno, Brasil en este momento vive una situación crítica y nuevamente para hacer referencia al vaso vacío, al vaso lleno, sabemos de que Brasil ha pasado por momentos muy difíciles con el tema del lavallato, que es un escándalo de corrupción que ha salpicado a todos los partidos políticos. Más que ver el vaso vacío, como es el hecho de que de repente estallara este caso de corrupción que ha sacudido la democracia brasileña, yo veo el vaso lleno, puesto que estamos viendo una limpieza del sistema, o por lo menos un intento de limpieza, y estamos viendo cómo instituciones que antes estaban sometidas al poder político, ahora están dando firmes señales de independencia, el Poder Judicial, la Fiscalía, etcétera. Se está mandando una fuerte señal en Brasil de que la corrupción no paga, y creo yo que eso a largo plazo es muy importante para ese país. ¿Qué podemos esperar en el largo plazo? Bueno, la tasa de popularidad del presidente Temer es más baja que la inflación, anda como por el 3%. Aún así, Temer ha tenido la capacidad de implementar algunas reformas económicas, se aprobó una reforma laboral, ahora se está discutiendo si se podrá pasar una reforma de pensiones, que es un tema muy importante para Brasil. Brasil gasta un 11% del PIB solo en pensiones. Es el equivalente a un país europeo, a pesar de que la población brasileña es una población mucho más joven que la de los países europeos. Esto, por supuesto, que si hay que poner las finanzas brasileñas en orden, es muy necesaria una reforma de pensiones. Sin embargo, la decreciente popularidad del presidente brasileño está haciendo cada vez más difícil que las reformas sean aprobadas, o que si son aprobadas van a ser las reformas amplias, las reformas de gran calado que se necesitan en este momento. Los ojos están encima de la próxima elección. En este momento el expresidente Lula encabeza las encuestas. Él fue condenado a 9 años de cárcel en primera instancia por uno de los casos relacionados al lavallato. Está apelando. Si la apelación se mantiene, entonces el expresidente Lula no va a poder participar en las elecciones del 2018. El que aparece segundo en las encuestas es una figura populista de extrema derecha, y el problema es que toda la clase política ha sido salpicada en Brasil, y ahí es donde está el gran interrogante: ¿quién va a ser el presidente que llegue a tomar las riendas en Brasilia, y qué tipo de agenda va a poder llevar? ¿Alguna alusión más o seguimos con preguntas? En el caso de Brasil, si se lo puede subir un pelín más. En el caso de Brasil, en materia de zonas francas, ¿se oye bien? Okay. En el caso de Brasil, en materia de zonas francas, es muy interesante, porque la legislación de zonas francas de Brasil está moldeada alrededor del Mercosur, y el Mercosur fue un acuerdo de libre comercio en donde elevó las murallas del Mercosur para protegerse del resto del mundo, como las murallas medievales, de tal manera que en Brasil solo hay una gran zona franca, que es la zona franca de Manaus, que es un emporio, es quizás una de las zonas francas más importantes de América Latina. Sin embargo,
hay nuevos vientos. Precisamente en la asamblea ayer de ASFA nos acompañó el representante de Brasil, nos contó que hay un nuevo proyecto de ley, la Asociación Brasileña de Zonas Francas lo está impulsando. Y esto sería muy importante para este país porque Brasil, siendo el país más grande de América Latina, exporta la mitad de México. Es un país que quizás tiene el más pequeño componente de comercio internacional frente a su Producto Interno Bruto. Y ningún país necesita tanto de un mecanismo como esto, como Brasil. Hacemos votos para que dentro de esta nueva orientación del país, las zonas francas y con esta nueva onda de reforma legal cumplan un papel protagónico en el aras de la integración continental. Gracias. Nosotros, como he dicho en mi intervención, Brasil es el primer país de destino de nuestra inversión en Iberoamérica. Para nosotros es fundamental cómo se comporte en los próximos, económicamente, y desde luego sí vemos, como ven mis compañeros, desde luego un futuro interesante para Brasil, y el estar dentro de Mercosur también es una gran ventaja. ¿Alguna última cuestión? Sí, por aquí. A ver si le pueden acercar el micrófono. Levante la mano de nuevo para ver si la puede ver. Sí, por ahí. Gracias. Buenos días. Eu sou secretária executiva do Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação do Brasil. Perdoe meu portunhol, a terceira língua da América Latina. Eu concordo com os Tedros acerca da situação brasileira. Nós estamos passando um momento difícil em termos de reestruturação política. Contudo, o Brasil ele tem também passado por uma reestruturação econômica, onde as zonas francas têm se tornado um instrumento muito importante. A Zona Franca de Manaus é o nosso carro-chefe, lá no estado do Amazonas. Mas hoje nós temos um segundo projeto de grandes proporções também, que é no estado do Ceará, com a ZPE do PECEM, cujo presidente da Zona Franca é o senhor Mário Lima, que está aqui ao meu lado. E esse projeto ele tem e é uma política de governo de trazer as zonas francas como plataformas de desenvolvimento, principalmente no litoral do país. Temos grandes players, grandes hubs, inclusive Porto de Amsterdã e Porto de Roterdã, e de Antuérpia, desculpe, fazendo investimentos nestas zonas francas e, como o senhor Ibarra colocou na sua apresentação, nós acreditamos que ela possa contribuir como um instrumento de política pública e econômica para o desenvolvimento brasileiro. Obrigada. ¿Se ha planteado alguna pregunta en concreto o si simplemente quería afirmar lo que ha dicho? Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues como nos queda tiempo quizás para alguna pregunta más, por ahí, con insistencia, y con esta damos por concluido el debate. Muy buenos días. Mi nombre es Arnaldo Colón, de la Delegación de Puerto Rico. Solamente una pregunta al distinguido amigo Martín Ibarra sobre no incluir a Puerto Rico en sus estadísticas en términos de las zonas. ¿Hay alguna razón técnica, filosófica? Puerto Rico es un país muy importante, pero obviamente aparece dentro de los Estados Unidos y obviamente las estadísticas de los Estados Unidos no las incluimos en la presentación. Eso no significa que Puerto Rico sea un país muy cercano a ALFA, sea miembro de ALFA, miembro del Consejo Directivo. Y es más, ayer en la Asamblea de ALFA se aprobó una resolución en apoyo a Puerto Rico, en donde las zonas francas de América Latina manifestaban su pesar por lo ocurrido con el huracán reciente que devastó la infraestructura de Puerto Rico y ofrece a través de las zonas francas de América Latina su solidaridad y la identificación de negocios y oportunidades que puedan
prestarse para el apoyo de la reconstrucción de Puerto Rico. Entonces, simplemente es por efectos estadísticos, porque pues, hubiera sido necesario mostrar también todas las cerca de 450 foreign trade zones de los Estados Unidos, que están también muy cerca de América Latina y de nuestro corazón.